Nuestra comprensión del pasado evoluciona constantemente gracias a nuevos hallazgos arqueológicos que revelan diferentes aspectos de la historia. Entre estos descubrimientos se encuentran algunos que insinúan la existencia de enormes gigantes que vivieron en la Tierra mucho antes que Horus. Recientemente, un descubrimiento pionero encontrado en Irak ha llamado mucho la atención. Se trata del descubrimiento de una tumba enorme que tiene el potencial de cambiar por completo nuestra visión de la historia de la Tierra antigua. La tumba reveló restos que plantean preguntas intrigantes. ¿Podría ser este el lugar de descanso final del legendario Gilgamesh, la figura descrita en la epopeya? Si es así, fue Gilgamesh, como se describe en el mito, una figura histórica real nacida de la unión de una diosa inmortal y una mesopotámica, en lugar de simplemente una leyenda. Este descubrimiento tiene el potencial de descubrir secretos antiguos y proporcionar respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Bienvenido a lo nunca contado. Un río de historia y crisis. El río Éufrates es un río importante en Asia Occidental, conocido por su longitud e importancia histórica. Comienza su viaje en Turquía, serpenteando a través de Siria e Irak, antes de fusionarse con el río Tigris y finalmente desembocar en el Golfo Pérsico. Este notable río se extiende a lo largo de aproximadamente 1.700 millas y tiene una vasta cuenca que cubre un área de alrededor de 190.000 pies cuadrados. Los niveles de agua del río tienden a aumentar notablemente entre abril y mayo, debido al aumento de las precipitaciones y al derretimiento de la nieve. A pesar de estos cambios, el río aún alberga restos de su vegetación original. Por ejemplo, a su paso por las montañas del sureste de Turquía, pasa por un bosque de seirek. Además, las orillas del río Éufrates albergan una gran variedad de plantas, como rosales, ciruelos, pistachos y robles. En regiones con menos precipitaciones, a menudo se pueden encontrar cereales como trigo, centeno y avena prosperando a lo largo de sus costas. Esta rica diversidad de flora y la importancia histórica del río hacen del Éufrates una parte integral del paisaje natural y cultural de Asia Occidental. El río Éufrates no solo ofrece una impresionante belleza natural, sino que también tiene una inmensa importancia histórica. A lo largo de los siglos, numerosas ciudades antiguas florecieron a lo largo de sus orillas, como Sipar, Nippur, Shuruppak, Mariur y Urkuk. Estas ciudades prosperaron porque el agua del río era como riqueza, proporcionando suelo fértil para la agricultura y sustentando a las comunidades que se asentaron allí. Lamentablemente, el río Éufrates se enfrenta actualmente a un desafío importante. Se está secando. La causa principal de esta disminución es la reducción de las precipitaciones en la región. Además, las sequías prolongadas y los impactos del cambio climático, incluido el aumento de las temperaturas, están exacerbando aún más la situación. Se trata de un hecho preocupante, ya que amenaza tanto la belleza natural como la importancia histórica que durante mucho tiempo se han asociado con el río Éufrates. La sequía del río Éufrates está causando graves problemas a más de 7 millones de personas que viven en la zona. Sus cosechas están fracasando, lo que ha obligado a aproximadamente 800 familias a abandonar sus aldeas en busca de mejores perspectivas. Curiosamente, en la Biblia cristiana, el río Éufrates tiene un gran significado, ya que algunos creen que su secado es una señal del inminente fin de los tiempos. Además, se cree que este río está estrechamente relacionado con la ubicación del Jardín del Edén, lo cual es un tema de mucho debate entre los estudiosos. Si bien no está claro si la sequía del Éufrates simboliza el fin del mundo, sin lugar a dudas plantea desafíos importantes para quienes dependen de él para su suministro de agua y sus necesidades agrícolas. Desafortunadamente, no existen soluciones rápidas para reabastecer el río Éufrates, especialmente considerando los bajos niveles récord de precipitaciones anuales en la región. Además, junto con la sequía del río, recientemente han salido a la luz numerosos descubrimientos antiguos que asombran al mundo. Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre nuestra comprensión de la historia y son prueba del rico patrimonio de la región del río Éufrates. Pistas arqueológicas de una antigua leyenda. En 2003, arqueólogos de Irak hicieron un descubrimiento intrigante que provocó entusiasmo en todo el mundo. Creían que se habían topado con la tumba perdida hacía mucho tiempo de una figura legendaria llamada Gilgamesh. Ahora quizás te preguntes, ¿quién era exactamente Gilgamesh? Bueno, él era un gobernante prominente de la antigua ciudad sumeria de Uruk, y su historia no solo es fascinante, sino también increíblemente antigua. La historia de Gilgamesh, conocida como la epopeya de Gilgamesh, que data del tercer milenio antes de Cristo, fue inscrita
escrita en tablillas de arcilla sumerias, lo que la convierte en una de las historias registradas más antiguas de la historia de la humanidad. Esta historia épica sirvió como conmemoración de la vida de Gilgamesh, quien gobernó la ciudad de Uruk. A mediados del siglo XXVII a.C., Uruk no era una ciudad cualquiera, fue una de las ciudades más influyentes y duraderas de la región. Curiosamente, el mismo nombre Irak podría tener su origen en Uruk. Aunque esta afirmación es actualmente un tema de debate entre los estudiosos, ¿por qué es tan importante la epopeya de Gilgamesh? Este texto antiguo nos proporciona información valiosa sobre la civilización de la antigua Mesopotamia, sus creencias, forma de vida y cosmovisión. La importancia de Uruk también se extendió más allá de sus historias, ya que prosperó durante siglos gracias a su papel crucial en el antiguo comercio marítimo. Esta red comercial conectaba el Mediterráneo, el Golfo y la India, convirtiendo a Uruk en un centro fundamental para el comercio y el intercambio cultural. Sin embargo, esta prosperidad finalmente llegó a su fin en el siglo III a.C., cuando la región fue conquistada por una dinastía persa. Estos conquistadores redirigieron deliberadamente el comercio hacia el interior, lo que marcó el declive de la prominencia de Uruk. El notable descubrimiento realizado en 2003 tiene gran importancia porque se parece mucho a las descripciones encontradas en la epopeya de Gilgamesh. Los arqueólogos exploraron más de 100 ciudades antiguas y revelaron estructuras que se parecían a los jardines y campos descritos en la epopeya. Además, descubrieron casas que tenían características babilónicas distintivas. Pero antes de adelantarnos, echemos un vistazo más de cerca a la enigmática figura de Gilgamesh, que ha cautivado la atención de eruditos, teólogos y arqueólogos durante generaciones. Si bien textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh lo retratan como un semidios y héroe de Uruk en Mesopotamia, persiste una pregunta convincente. ¿Fue Gilgamesh una figura histórica real? Esta intrigante posibilidad de que los mitos y leyendas que rodean a Gilgamesh puedan tener sus raíces en acontecimientos históricos reales ha sido tema de discusión en el campo de la arqueología. Gilgamesh no es simplemente un personaje confinado a la mitología mesopotámica. Los cuentos y epopeyas que giran en torno a él sirven como documentos históricos invaluables que nos ofrecen vislumbres de la cultura, la religión y las normas sociales de la antigua Mesopotamia. Aunque la epopeya de Gilgamesh pertenece principalmente al ámbito de la mitología, los escenarios históricos y geográficos que retrata tienen un peso significativo. Por ejemplo, la ciudad de Uruk, donde se dice que gobernó Gilgamesh, es un sitio arqueológico bien documentado. Por lo tanto, si Gilgamesh realmente existió, es lógico que hubiera vivido durante una época coherente con el escenario y las circunstancias de la epopeya. A la luz de esto, la cuestión de si Gilgamesh fue una figura histórica no es del todo inverosímil. Ahora, retrocedamos algunas décadas para explorar cómo surgió la epopeya de Gilgamesh. El descubrimiento épico de George Smith a mediados y finales del siglo XIX, una nueva y fascinante área de estudio comenzó a cautivar las mentes de eruditos y aventureros. Este campo se denominó asiriología y se centró en investigar la historia, la arqueología y el lenguaje de la antigua Mesopotamia, con especial énfasis en Asiria y Babilonia. Los inicios de esta actividad académica pueden vincularse a los esfuerzos pioneros de varias personas clave, y una de ellas se destaca como George Smith. El camino de George Smith para convertirse en un académico pionero fue todo menos convencional. Inicialmente empleado como grabador, su hambre de conocimiento lo llevó al Museo Británico, donde se embarcó en un viaje de autoeducación. Aprendió por sí mismo varios idiomas antiguos, incluido el acadio, el idioma en el que se escribió originalmente la epopeya de Gilgamesh. Esta notable experiencia autodidacta finalmente le valió un puesto en el museo. La década de 1870 marcó un período verdaderamente trascendental en el mundo de la asiriología. Esta importante época fue testigo de los notables esfuerzos de George Smith, quien hizo una contribución transformadora a este campo en ese momento. Comenzó a examinar una vasta colección de tablillas cuneiformes desenterradas de la biblioteca de Ashurbanipal en Nínive. En medio de estos extensos escritos antiguos, Smith tropezó con fragmentos que despertaron su curiosidad. Estos fragmentos eran distintos de los códigos legales o registros comerciales habituales, más bien parecían ser parte de una narrativa antigua, como piezas de una gran historia. Con el tiempo, Smith se dio cuenta de que estas tablillas contenían algo extraordinario, un poema épico que narra las aventuras de un personaje legendario llamado Gilgamesh. Smith enfrentó un enorme desafío. Tuvo que descubrir una escritura antigua que ya nadie usaba y reconstruir una historia a partir de fragmentos de tablillas antiguas. Pero aquí está la cuestión. Tenía experiencia previa con el acadio, lo cual fue de gran ayuda y le hizo progresar rápidamente.
Uno de los momentos más emocionantes de esta aventura ocurrió cuando Smith encontró algunas similitudes entre la epopeya de Gilgamesh y la historia bíblica del diluvio. No eran exactamente iguales, pero eran tan parecidos que la gente se preguntaba si las historias mesopotámicas y las historias bíblicas podrían tener alguna conexión. Ahora, hablemos del método de Smith. Fue muy cuidadoso y siguió las reglas del lenguaje y el contexto de las tabletas para resolver las cosas. Pero aquí hay un giro interesante. La epopeya de Gilgamesh, que se encontró en la biblioteca de Ashurbanipal, existía desde hacía siglos. Eso nos hace preguntarnos cuánto podría haber cambiado la historia a lo largo de los años. Pero incluso con eso en mente, sigue siendo un recurso valioso cuando intentamos aprender sobre historia. Ahora es el momento de la elección de suscriptores de hoy. Gilgamesh, el legendario rey de Uruk, era un hombre gigante, tanto en estatura como en leyenda. ¿Podría ser suya la tumba de esta foto? La enorme estructura de piedra, con sus intrincados tallados y sus imponentes columnas, así lo sugiere. La tumba está ubicada en el corazón del desierto mesopotámico, donde una vez fluyó el río Éufrates. Desde entonces, el río se secó, revelando la tumba al mundo por primera vez en siglos. Al estar ante la tumba, uno no puede evitar sentir una sensación de asombro y asombro. ¿Qué secretos guarda? ¿Qué historias podrían contar las paredes? Estas son preguntas que quizás nunca se respondan por completo, pero escuchemos su opinión en la sección de comentarios. La búsqueda arqueológica de un rey legendario después de que George Smith hiciera su increíble avance al descubrir la epopeya de Gilgamesh, la gente en el mundo de la arqueología estaba llena de preguntas. Realmente querían saber si este legendario rey Gilgamesh era una persona real o simplemente un mito. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso lógico? Bueno, pensaron en encontrar evidencia real que pudiera probar o refutar si Gilgamesh realmente existió. ¿Y dónde más comenzarían esta búsqueda? Aparte de buscar su tumba. Verás, en la historia misma, dice que Gilgamesh fue enterrado en algún lugar de la ciudad de Uruk, cerca del río Éufrates. Lo interesante es que su tumba supuestamente fue construida cuando las aguas del antiguo río se separaron después de su muerte. Entonces comenzaron una búsqueda para encontrar pistas en el mundo real que pudieran decirles si Gilgamesh era una verdadera figura histórica o simplemente un personaje de historias. El viaje para encontrar la tumba de Gilgamesh resultó bastante duro. Verá, la ciudad de Uruk ha sido habitada durante miles de años, y eso significó muchas capas de historia apiladas una encima de otra. Descubrir qué capa podría pertenecer a la época en que vivió Gilgamesh fue un gran desafío en sí mismo. Los arqueólogos tuvieron que enfrentarse a un problema complicado. Tenían que averiguar si estaban buscando una tumba que coincidiera con las grandes descripciones de la epopeya o si sería algo más simple. Ahora bien, a pesar de todos estos desafíos, las primeras excavaciones trajeron algunos descubrimientos interesantes. Encontraron objetos especiales con escrituras reales, enormes paredes y edificios que insinuaban mucha riqueza y poder, e incluso lugares de entierro con artefactos realmente interesantes. Si bien no pudieron decir con seguridad si alguno de estos estaba relacionado con Gilgamesh, estos hallazgos les dieron algunas pistas bastante buenas. Hizo que la idea de encontrar la tumba de Gilgamesh pareciera cada vez más probable a medida que profundizaban en el pasado. Finalmente, en el año 2003, una expedición dirigida por un equipo de Alemania hizo un descubrimiento increíble. Informaron que habían encontrado lo que creían que era toda la antigua ciudad de Uruk, incluido el lugar de descanso de su famoso rey. Estaba justo donde se pensaba que estaba, rodeada por las aguas del río Éufrates, antes de que el río cambiara su curso. Ahora bien, aquí es donde se pone realmente interesante. La afirmación que hicieron fue bastante extraordinaria. Dijeron que encontraron una tumba muy grande, lo que sugiere que la persona que estaba dentro medía aproximadamente 9 pies y 6 pulgadas de alto. Es increíblemente alto, como un gigante. Quizás te preguntes, ¿por qué es esto importante? Bueno, es porque este tamaño encaja con cómo se describió a Gilgamesh en la epopeya, como alguien que era 2/3 divino y 1/3 humano, realmente imponente y más grande que la vida. Este hallazgo abrió intrigantes debates entre académicos e historiadores. Comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de que hubiera gigantes en la historia antigua, lo que añade una capa interesante a la exploración de esta era histórica. Nefilim o no, mientras exploramos el vasto reino de los textos e historias antiguos, a menudo nos topamos con narrativas que comparten temas, personajes o eventos similares.
Se puede encontrar un ejemplo notable de esto cuando comparamos el relato bíblico de un grupo único de gigantes conocidos como Nefilim con la epopeya de Gilgamesh. En ambos cuentos antiguos nos encontramos con individuos extraordinarios que destacan por su notable tamaño y su profunda influencia en las sociedades que habitan. Ahora bien, esta intrigante conexión entre los Nefilim y Gilgamesh llevó a algunos a especular inicialmente que Gilgamesh podría haber sido uno de estos Nefilim. Es un rompecabezas cautivador que destaca cómo las historias de diferentes culturas antiguas a veces pueden contener similitudes inesperadas, lo que genera curiosidad y debate entre académicos y entusiastas por igual. El término Nefilim hizo su aparición en el libro del Génesis, particularmente en la narración que tiene lugar antes del Gran Diluvio. En este texto antiguo, estos Nefilim son retratados como descendientes de una unión única entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Es importante aclarar que cuando el texto menciona a los hijos de Dios, en realidad se refiere a ángeles, no a humanos comunes y corrientes. Estos ángeles se habían rebelado contra su morada celestial y tomaron forma humana para entablar relaciones con mujeres humanas. Esta unión inusual y prohibida condujo al nacimiento de descendientes híbridos, individuos que llegaron a ser conocidos como los Nefilim. Fueron descritos como poderosos y renombrados, pero también como individuos de gran maldad. Entonces, en esencia, los Nefilim fueron el resultado de esta conexión extraordinaria y antinatural entre ángeles y humanos, y dejaron una huella significativa en la narrativa de la época. La presencia de los Nefilim y el gran mal que provocaron se citaron como razones importantes para el catastrófico diluvio global que casi acabó con toda la humanidad excepto Noé y su familia. Se transmite explícitamente que los Nefilim fueron completamente exterminados durante este diluvio que alteró el mundo. Algunas personas plantearon dudas sobre que Gilgamesh fuera un Nefilim por varias razones de peso. En primer lugar, se decía que los Nefilim fueron erradicados durante el diluvio, mientras que la epopeya de Gilgamesh se desarrolla en un mundo posterior al diluvio que había sido repoblado por los descendientes de Noé. Esta desalineación temporal hace que sea improbable que Gilgamesh sea un Nefilim. En segundo lugar, cuando nos fijamos en las características de los Nefilim, fueron descritos como descendientes de seres celestiales y mujeres humanas. Por el contrario, Gilgamesh es retratado como 2/3 divino y 1/3 mortal. Si bien este linaje es indudablemente extraordinario, no coincide del todo con la descripción de un Nefilim. Entonces, aunque Gilgamesh puede compartir ciertas similitudes con los Nefilim, como su imponente estatura y su divino linaje humano, se diferencia fundamentalmente en términos de su naturaleza y el contexto en el que existe. Estas distinciones resaltan la singularidad de Gilgamesh en el ámbito de las historias, leyendas, artefactos y anomalías antiguas. Ahora bien, si consideramos la idea de que la tumba encontrada en Irak realmente pertenece a Gilgamesh, se abren algunas posibilidades que invitan a la reflexión. Significaría que Gilgamesh existió después del diluvio, y esto se alinea con la línea de tiempo bíblica, que también sitúa eventos como la Torre de Babel, junto con la dispersión de la gente y la confusión de idiomas, como que ocurrieron después del diluvio. Estas conexiones añaden capas de intriga al rompecabezas histórico y mitológico que es la historia de Gilgamesh. Como se mencionó anteriormente, lo que llamó la atención de todos de inmediato fueron dos aspectos significativos de la tumba: su colosal tamaño y los huesos descubiertos en su interior. Estos huesos, suponiendo que sean de origen humano, presentaban un tamaño que desafía nuestra comprensión convencional. Ahora, las características esqueléticas de los individuos antiguos pueden revelar información valiosa sobre sus vidas, su salud en general e incluso sus roles en la sociedad. Los informes iniciales arrojaron luz sobre el hecho de que los huesos encontrados dentro de la tumba eran notablemente grandes, pero aún mantenían proporciones consistentes con la anatomía humana. En otras palabras, representaban una figura humanoide, pero a una escala extraordinaria, mucho mayor de lo que normalmente asociamos con los seres humanos. Este intrigante descubrimiento insinúa la posibilidad de que existiera un individuo de la antigüedad que no solo era más grande que la norma, sino que también ocupaba un lugar único en la sociedad de su época. Cerca de los restos óseos bien conservados, también se desenterró una fascinante colección de artefactos, y cada uno de estos objetos aporta una profunda visión de la cultura y la época a la que pertenecía el ocupante de la tumba. Las primeras evaluaciones sugirieron que estos artefactos reflejan la artesanía excepcional de Mesopotamia, incluida la cerámica, las joyas complejas e incluso el armamento básico. Estos
artefactos tienen un doble propósito. En primer lugar, ofrecen una valiosa visión de la rica cultura de la antigua Mesopotamia, mostrando sus habilidades y expresiones artísticas. En segundo lugar, nos proporcionan un contexto crucial para interpretar el significado del individuo enterrado en esta tumba. Entre estos hallazgos notables, uno en particular ha dejado perplejos a los expertos: es la presencia de inscripciones dentro de la tumba. Si bien estas inscripciones aún no han sido descifradas por completo, prometen revelar potencialmente detalles cruciales sobre la identidad de la persona que descansa dentro de la tumba. Ciertamente vale la pena señalar las indicaciones de estatus real que se observan en el contenido de la tumba. Entre ellos había diseños intrincadamente tallados en las superficies de la tumba, junto con lo que parecían ser restos de una corona o un tocado. Estos elementos particulares implican fuertemente que el individuo enterrado allí no era simplemente físicamente imponente, sino que también ocupaba una posición de considerable importancia social, potencialmente incluso un estatus real. Ahora consideremos la posibilidad de que esta tumba pertenezca nada menos que a Gilgamesh, el renombrado rey de Uruk. Si ese fuera el caso, estos marcadores reales encajarían perfectamente, fortaleciendo aún más la conexión entre este descubrimiento y las legendarias epopeyas mesopotámicas. Es como si las piezas de este rompecabezas histórico se estuvieran uniendo, pintando una imagen convincente de una figura antigua que jugó un papel fundamental en las historias y la historia de esa época, decodificando el modelo genético de los antiguos gigantes. La idea de los gigantes, especialmente los Nefilim, siempre ha sido fascinante y un tema que los científicos y académicos se han tomado muy en serio. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, especialmente en el campo de la genética y el estudio del ADN, tenemos la oportunidad de explorar este tema de una manera completamente nueva, más allá de la simple lectura de textos antiguos. Echemos un vistazo en profundidad a lo que el análisis de ADN podría decirnos sobre estos misteriosos gigantes. Ahora bien, para cualquier estudio científico sobre los orígenes de estos gigantes, necesitaríamos algo físico con qué trabajar, como sus restos reales. Entonces imaginemos que en esta situación teórica, en realidad tenemos estos restos disponibles para la investigación científica. El análisis de ADN podría potencialmente enseñarnos muchas cosas. Podríamos aprender de dónde vinieron estos gigantes, en qué se diferenciaban sus cuerpos de los humanos normales como nosotros, y qué los hacía únicos en el mundo del Homo sapiens. Si utilizamos el análisis de ADN, lo primero que descubriríamos es de dónde proceden estos gigantes. Al observar sus genes, probablemente encontraríamos algunos signos genéticos realmente diferentes que los diferencian de los humanos normales. Estos podrían aparecer como patrones extraños en su código genético o combinaciones extrañas de genes que nunca antes habíamos visto en ningún ser vivo. Ahora, además de sus orígenes, el ADN también podría ayudarnos a comprender cómo se construyeron estos gigantes. Eran grandes y fuertes debido a ciertos genes que tenían genes que les otorgaran otras habilidades o cualidades especiales sobre las que leemos en las historias. Básicamente, al estudiar su ADN, podríamos descubrir algunos de los secretos detrás de su extraordinario tamaño y habilidades. Otra cosa crucial que tendríamos que hacer es comparar el ADN del gigante con el ADN humano. Esta comparación nos ayudaría a descubrir qué parte del código genético del gigante es igual al nuestro y qué parte es totalmente exclusivo de ellos. También nos gustaría comparar su ADN con el de otras especies para asegurarnos de que no sean simplemente una especie de subespecie humana. Estaríamos buscando marcadores especiales en su ADN que indiquen que los genes se fusionaron o unieron de una manera única. Identificar estos marcadores requeriría un análisis cuidadoso, porque es posible que no coincidan con ninguna forma conocida de fusión genética observada en el mundo natural. Es como intentar decodificar un mensaje oculto en sus genes que podría explicar sus extraordinarias características. Si bien el ADN nos proporciona el manual de instrucciones, es importante saber que el entorno también puede influir en cómo se manifiestan ciertos rasgos. Entonces, si por ejemplo, los científicos pudieran estudiar no solo el ADN, sino también los materiales circundantes donde se encontraron estos restos, podrían obtener pistas sobre lo que en el ambiente podría haber hecho diferentes a estos gigantes. Un aspecto clave de la investigación se centraría naturalmente en el inmenso tamaño del gigante. La genética podría ayudarnos a determinar si este tamaño fue el resultado de variaciones genéticas naturales o si podría estar relacionado con afecciones médicas como el gigantismo o la acromegalia,
causadas por un exceso de hormona del crecimiento. Comprender los factores genéticos detrás del tamaño del gigante podría proporcionar información crucial sobre si este individuo era un caso excepcional o si había otros como él en una población mayor de gigantes. Cuando comparamos el ADN del gigante con el ADN de las personas que viven hoy en día, podemos obtener una gran cantidad de información. Podemos ver qué es similar y qué es diferente, e incluso podríamos encontrar signos de enfermedades o condiciones genéticas que afectaron al gigante. Ahora es importante mantener segura la muestra de ADN para futuros estudios. A medida que las técnicas científicas mejoren y avancen, es posible que tengamos nuevas formas de profundizar aún más en el código genético de estos hipotéticos restos. Cada vez que descubrimos algo nuevo, agregamos otra capa de comprensión sobre estos gigantes, sus vidas, sus habilidades y tal vez incluso cómo encajan en las sociedades de su tiempo. Es como descubrir secretos ocultos sobre el pasado con cada paso adelante en nuestra investigación. Héroe mítico o rey histórico. Ahora, volvamos a la gran pregunta sobre si Gilgamesh fue una persona real en la historia. Esta pregunta es como un rompecabezas que realmente fascina a arqueólogos e historiadores. Verás, cuando miramos la historia de la epopeya de Gilgamesh, no es simplemente un viejo cuento. Está repleto de elementos extraordinarios, como encuentros con dioses, enfrentamientos con criaturas míticas y eventos que desafían las leyes de la naturaleza. Ahora bien, debido a todos estos elementos sobrenaturales, algunos podrían verse tentados a decir que todos son historias inventadas. Pero aquí está la cuestión. Muchas narrativas antiguas son una mezcla de acontecimientos históricos reales y mitos increíbles. Entonces, aunque encontremos mitología entretejida en la epopeya, eso no significa automáticamente que el propio Gilgamesh fuera simplemente un personaje mítico. Es un poco como leer un libro que habla sobre eventos reales del pasado, pero que también incluye algunos cuentos de hadas. Desde una perspectiva arqueológica, la evidencia sobre la existencia de Gilgamesh no es muy clara, pero ciertamente es fascinante. Cuando miramos otros textos mesopotámicos antiguos, en realidad hablan de Gilgamesh como un verdadero rey de Uruk, que era una de esas antiguas ciudades-estado. En Sumer hay un registro antiguo llamado Lista del Rey Sumerio, e indica que Gilgamesh fue un gobernante durante la primera dinastía de Uruk. Aunque en esta lista Gilgamesh no viene con todos esos geniales poderes e historias míticas, todavía lo menciona como gobernante. Ahora bien, vale la pena señalar que la lista de reyes sumerios no es un registro histórico sencillo. Mezcla personajes históricos reales con personajes míticos. Pero el hecho de que Gilgamesh consiga un lugar allí le da algo de peso a la idea de que realmente podría haber existido en la historia. Actualmente, la cuestión de la existencia de Gilgamesh sigue sin resolverse. La mitología proporciona una narrativa rica e intrincada, pero no descarta definitivamente la existencia potencial de una figura histórica. Aunque los hallazgos arqueológicos no han sido concluyentes, sí ofrecen vislumbres intrigantes sobre la posibilidad de la existencia de tal individuo. Se debe tener precaución para evitar descartar apresuradamente la epopeya como puro mito o abrazar incondicionalmente como un hecho histórico. Lo disponible deja la puerta abierta a futuros descubrimientos que podrían iluminar aún más esta misteriosa figura. En consecuencia, una perspectiva bien equilibrada reconocería que, si bien la existencia histórica de Gilgamesh no se ha establecido definitivamente, sigue siendo una posibilidad viable e intrigante. Muchas gracias por ver, cuéntanos qué te pareció el video de hoy, y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.